Bienvenidos a este nuevo ciclo que se llama, o que yo titulé Drama. En realidad el nombre completo, por lo menos de esta primera etapa, debería llamarse Drama igual Shakespeare. Es el mejor dramaturgo, por lo menos dentro de la cultura a la que estamos acostumbrados nosotros. Es el dramatista o el dramaturgo más importante de Occidente, como mínimo. Ahora, para empezar a probar esto, aunque no necesitamos probarlo mucho, muchas personas ya lo dijeron antes, simplemente nos basamos en esta idea, pero si quisiéramos probarlo también, lo vamos a hacer analizando dos de sus obras más famosas y de paso entrar en algunos de los problemas de la construcción dramática. Y entonces, una de las primeras obras más famosas es Romeo y Julieta. Voy a hablar un poquito del contexto de Romeo y Julieta, ya que, bueno, Romeo and Juliet es el nombre original. Y lo primero que vamos a decir es que fue escrita alrededor de 1595. Hay quienes dicen que fue escrita entre el año 1591 y 1595-96. Esto lo ubica en un periodo medio inicial, digamos, de Shakespeare, y se podría decir que es la primera tragedia de importancia que él escribe. Y presten atención a esta palabra tragedia, porque obviamente es el género específico, y la tragedia obviamente la toma, digamos, de fuentes clásicas, sobre todo griegas y romanas. Al mismo tiempo, o quizás un poco después de esta obra, pero prácticamente al mismo tiempo, o sea, están muy vinculadas, él escribe Sueño de una noche de verano, A Midsummer Night's Dream, que es también una de sus obras más famosas, y esta es una comedia, pero tiene mucho en común con Romeo y Julieta, por eso vamos a trabajarlas en conjunto. Tienen mucho en común realmente, ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar primero un poco de Sueño de una noche de verano. Lo vamos a hablar de lo que se llama los dramatis personae, y esto, bueno, en latín es personajes del drama, y en el caso de Shakespeare y en el caso de Sueño de una noche de verano, los personajes dramáticos tienen una importancia muy grande, y ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poco de los personajes principales de esta obra. En primer lugar tenemos el mundo humano, o sea, los personajes principales están separados de acuerdo a su pertenencia al mundo humano y al mundo mágico. Dentro del mundo humano tenemos a Teseus, voy a poner los nombres en inglés, pero les voy a contar, los voy a, digamos, nombrar como se llaman en español. Teseo es un personaje clásico de la cultura griega, muy importante para la cultura griega. Hipólita, otro personaje muy importante, sería la reina de las Amazonas, y Teseo como especie de rey o duque de Atenas. Es decir, en realidad uno de las figuras más importantes en la historia ateniense. La historia previa, digamos, de esta obra cuenta que Teseo conquistó el reino de las Amazonas y le ofreció casamiento a Hipólita, por lo cual el casamiento de Teseo e Hipólita, que es el centro de esta obra, es también una celebración de la unión de dos reinos. Y, por supuesto, la importancia, creo, mayúscula del hecho de que Hipólita sea la reina de las Amazonas y Teseo el rey de los atenienses, significa, desde un punto de vista quizás más alegórico, pero que sin duda Shakespeare está tomando en cuenta, la unión entre el reino de lo masculino y el reino de lo femenino. No me tomen al 100% estas interpretaciones, solo me interesa, digamos, que pueden, digamos, sospechar de estas interpretaciones, pero sí me interesa que entiendan que, al menos en la época shakespeariana, se estudiaba mucho la época clásica y se tenía conocimiento del valor alegórico de cada uno de estos personajes, y Shakespeare los usa, porque Shakespeare viene de una tradición, de un tipo de teatro que era muchísimo más alegórico que el de él. Entonces, en realidad, su teatro es muchísimo más realista y le da un tratamiento a los personajes que no puede ser considerado alegórico, pero sin embargo, la textura intelectual de fondo atrás de todos estos personajes y del diseño dramático y del diseño de personajes, tiene en cuenta el enorme, vastísimo conocimiento sobre el mundo clásico que tiene Shakespeare.
Al mismo tiempo, Shakespeare es una fusión entre varias tradiciones, sobre todo dos tradiciones muy importantes. La cultura escrita, de la cual Teseo e Hipólita son una referencia importante porque Shakespeare estudia a estos personajes a través, en el colegio, digamos, a través del estudio de los clásicos, pero, o sea, podríamos decir que lo estudia en el aula. Sin embargo, a Oberon y a Tiziana, o Titania, le podríamos decir, podríamos decir que él los estudia en la calle. Es decir, que Shakespeare tiene esta doble carga de la cultura escrita y la cultura oral, de transmisión oral, y la cultura, digamos, folclórica, a la cual pertenecen Oberon y Tiziana, porque no son personajes que él inventa, sino que son personajes que él toma del folclore y del folclore de la región de Europa a la que él pertenece. Oberon es como una especie de elfo o de rey de las hadas. Uno a veces piensa que el hada es algo femenino, pero en realidad, y lo toma como algo, la versión edulcorada, digamos, que nos enseñó Disney, pero en realidad los seres mágicos eran seres que uno tenía que temer. Y Oberon, por ejemplo, es un personaje que supuestamente es paralelo, es equivalente al Alberico. Quizás alguno de ustedes conoce el nombre Alberico, es uno de los personajes principales de la tetralogía del Anillo de Wagner, y es un personaje del folclore, creo que germánico, digamos, de toda esa zona del folclore nórdico, en realidad. Y Oberon figura en como varios cuentos de hadas, varios cuentos heroicos medievales, y es una especie de mago, básicamente. Y en este caso, él es considerado el rey de las hadas, el rey del mundo de las hadas. Y Titania, o Tiziana, es el personaje, la reina de las hadas. El personaje, la reina de las hadas, tiene una connotación muy particular en esta obra por el contexto, por la época en la que fue escrito, porque pocos años antes se había publicado la primera edición de una obra que se llama justamente La Reina de las Hadas, y que era una especie de alegoría sobre la reina Isabel, pero vamos a dejar eso para otro momento. Simplemente tienen que entender que estos dos personajes son personajes del folclore local de Shakespeare y que son personajes que típicamente cualquier persona, trabajador, cualquier de la clase, digamos, trabajadora, de una clase por ahí no tan educada, conocería. En cambio, Teseo e Hipólita son dos personajes que típicamente serían conocidos por una clase más ilustrada. La grandeza de Shakespeare está en la síntesis entre estos dos universos y el conocimiento profundo de estos dos universos. Shakespeare es un hijo de en realidad nieto de un gran terrateniente de una zona rural de las afueras de Londres, digamos, no de la ciudad, sino entorno rural. Entonces, como era de una familia de plata, fue bien educado en un colegio que no es necesariamente el mejor colegio de Inglaterra, pero sí que le dio una educación clásica muy importante, pero también fue educado en, digamos, los establos, las tablas, los teatros, en todo el universo más del mundo popular, donde todavía se respiraba el aire medieval, digamos. Entonces, justamente es uno de los primeros renacentistas, y estos primeros renacentistas todavía tenían un pie en la Edad Media, y eso les daba una enorme fortaleza por el conocimiento cruzado de las dos culturas, la cultura escrita y la cultura oral. Ahora, sobre estos personajes, Teseo y Titania, así como Hipólita y Oberon, resulta, y esto es algo que tiene que ver con la inventiva shakespeariana, que fueron amantes en el pasado. Y de hecho, cuando Oberon se entera del casamiento, el casamiento al comienzo del drama, digamos, de la comedia, va a suceder dentro de 4 días, empieza diciendo en 4 días se van a casar, entonces Oberon llega al lugar, a Atenas, para dar sus bendiciones a la pareja, y se cruza con Titania, que también fue amante de Teseo y que fue a Atenas con el mismo objetivo. Ahora, cuando se cruzan, no se llevan muy bien, están, digamos, ellos, Oberon y Titania, son pareja, digamos, pero están en una especie de impasse, digamos, están un poco peleados, o muy peleados en realidad. Oberon está lleno de rabia con Titania a causa, digamos, de una especie de hijo adoptivo que de golpe le apareció a Titania. Esto tiene una connotación quizás sugerida digamos, de infidelidad, aunque no es explícita en absoluto, porque en realidad, en rigor,
el argumento lo que dice es que Tiziana robó este niño del mundo humano y se lo llevó al mundo mágico, y a esa figura les dicen un changeling. Cuando una hada deja a un personaje mágico en la tierra y se lleva a cambio un niño humano, a ese niño humano lo llaman changeling, es un cambio, ¿no? Hubo una especie de enroque, como si le dijeran enroque. Al parecer Oberon quiere a este niño, es de la India este niño, lo quiere para él como un sirviente, y Tiziana lo adoptó como un hijo, entonces se pelearon. Entonces se cruzan ahí en el casamiento. Siguiendo con los otros personajes y volviendo al mundo humano, tenemos a Egeus, y Egeus es un ciudadano ateniense que tiene un problema específico. Su hija Hermia está enamorada de un tal Lysander y quiere casarse con él, pero Egeo quiere casarla con un tal Demetrius, y Demetrius quiere casarse con ella, pero bueno, Hermia no quiere. Entonces, entonces van a verlo a Teseo a plantearle este problema. Teseo es la ley absoluta. Y Egeo le dice, hay una ley ateniense antigua que dice que si la hija no le hace caso al padre, la hija es propiedad del padre, entonces el padre puede exigir que la sentencien a muerte. Entonces ese es digamos, el punto de conflicto inicial de la obra, ¿no? Por otro lado, tenemos al personaje de Helena, que está enamorada de Demetrius, y en realidad Demetrius y Helena fueron pareja en el pasado, aunque Demetrius últimamente, seguramente a partir de la oferta de Egeus, está queriendo casarse con Hermia. Egeo quiere a Demetrius como hijo, digamos, por alguna razón que no terminamos de entender. Sin embargo, Hermia no lo acepta y la opción que le dan es o morir a causa de esta sentencia a muerte que pide Egeo, o irse a un monasterio, ¿no? A servir al templo de Artemis. Y acá tenemos a quizás el personaje más simpático y más famoso de la obra, cuyo nombre no es Puck, sino que es un Puck. Al parecer un Puck es como si yo dijera un enano, un elfo. Un Puck es un personaje del folclore. El nombre real es Robin Goodfellow. En realidad Robin también tiene un significado alegórico porque Robin es un pájaro, es un pequeño pajarito. Y Goodfellow, por supuesto, significa como buen muchacho, digamos. Pero al parecer Puck, el nombre es un poco irónico porque es un bribón, digamos, un absoluto bribón que se manda un montón de macanas a lo largo de la obra. Ya vamos a hablar un poquito de esas macanas, pero para seguir con esto, con la descripción de los personajes, lo siguiente que tenemos son a ciertas hadas que son sirvientas de Titania. Bueno, lo que no dijimos del Puck es que el Puck, este Robin, es sirviente de Oberon. Entonces, y las hadas sirvientes tienen unos nombres también muy simpáticos. Por ejemplo, una es Moth, que significa polilla. No me acuerdo los nombres ahora bien, pero son muy graciosos y están sacados de como lo que uno podría decir como ingredientes de pociones mágicas o insectos, seres de la noche, que son las sirvientes de Titania, ¿no? Volviendo al mundo humano, tenemos a dos personajes más, hay más, pero voy a describir de este mundo solo dos más, y son Peter Quince y Nick Bottom, que son lo que se llama, la obra los llama los Mechanicals. Son personajes como artesanos, básicamente la clase laboral, digamos, la clase trabajadora. Todos los demás no son lo que uno llamaría clase trabajadora, sino que pertenecen más bien a la aristocracia. Estos son justamente todo lo contrario a la aristocracia, digamos. Y por supuesto son de los personajes de lo más simpático que puede haber, y aparte son actores muy malos. Ya vamos a hablar de los mal actores que son. Entonces, justamente de lo que quería hablar hoy, en realidad, y para lo cual estoy describiendo a estos personajes, es de esta estructura de personajes en la cual podemos encontrar cierta verticalidad. Fíjense que los fuimos ordenando de altos a bajos, o sea, del alto en sentido de aristocracia, ¿no? La visión de altura que tiene la aristocracia sobre sí misma, y la visión de bajeza que tiene la aristocracia sobre
las clases trabajadoras. O sea, no lo digo como un prejuicio, sino como la forma de entendimiento de la estructura piramidal que heredan de la Edad Media, pero que regía completamente en la época de Shakespeare, y que en realidad esto está digamos, refiriendo a una época del pasado, digamos, la cultura ateniense. Sin embargo, de trasfondo está también la cultura, digamos, del momento en el que está viviendo Shakespeare. Es una descripción, digamos, sociológica del mundo de Shakespeare. Pero no importa el aspecto tanto realista por ahora, sino, bueno, digamos que para completar este mapa de la sociedad, podemos decir que en la zona de arriba se encuentran los reyes o héroes. Hay una especie de confusión o de igualdad entre rey y héroe en las leyendas del pasado, porque por lo general los reyes legendarios eran héroes que ganaron la corona, ¿no? Y Teseo es uno de esos. Después Oberon y Titania son reyes también, pero del mundo mágico, ¿no? Después tenemos a los ciudadanos comunes. No se olviden que el Changeling, por más que está dentro del mundo mágico, es un personaje aristocrático de la India. Y después, por otro lado, Egeo, Hermia, Lisander, Demetrius y Helena. Fíjense el nombre Helena, es un nombre bastante, digamos, significativo para la cultura helénica. Y por otro lado están los sirvientes, la zona de abajo, tanto Puck y las hadas como Peter Quince y Nick Bottom pertenecen, digamos, si bien Peter Quince y Nick Bottom no son exactamente sirvientes, serían como la semi-esclavos, digamos. Entonces, con esto en mente, les cuento un poquito más de lo que pasa, esta especie de travesuras de Puck, en donde lo mandan, por ejemplo, a darle una poción mágica a Titania, y en vez de, digamos, de lograr que esa poción, que era una poción de enamoramiento, sirviera para que se enamorara o se reenamorara de Oberon, ella se enamora de Nick Bottom, que al mismo tiempo Puck transforma en una especie de burro. En realidad le da una cabeza de burro. Acá hay juegos de palabras al respecto de la relación entre la palabra bottom y la palabra as. As significa asno. Entonces Puck transforma a bottom en un asno, pero también bottom significa como culo, digamos, y as también. Entonces, como que le pone una cabeza de asno, y Titania se enamora de este personaje y durante una noche. Al mismo tiempo también genera unas confusiones amorosas entre los personajes de Egeo, Hermia, Hermia, Lisander, Demetrius y Helena. Y al final todo termina bastante bien. Pero todas estas como travesuras, etcétera, son características de algo que podemos llamar el género carnavalesco o los tópicos del carnaval. Y el carnaval es, bueno, una festividad europea, nosotros también la adoptamos. En realidad en casi todo el mundo hay festividades similares al carnaval, pero bueno, Shakespeare la saca de su propia tradición, la tradición carnavalesca. Es una festividad europea que se caracteriza en primer lugar como una burla de la autoridad, y esta burla se efectiviza en una suerte de inversión de la autoridad. Ahí, digamos, siempre se eligen como reinas muy atípicas, digamos, personajes de lo más bajo son enaltecidos, digamos, y los reyes son burlados, ¿no? Por otro lado, la mascarada es una de las características también del carnaval, ¿no? Ponerse una máscara, y esto tiene que ver con la falta de identidad o como también digamos, la burla o el desafío a la identidad, y muchas veces esa falta o esa burla de la identidad nos ayuda a amigarnos con nuestra propia identidad, porque, o sea, dado que la identidad es muchas veces impuesta desde afuera, sobre todo en sociedades tan estratificadas como las que está describiendo Shakespeare, por lo cual la falta de identidad o la burla de la autoridad y digamos, la negación de la identidad a través de la inversión o de un montón de otros recursos digamos, de parodia, son formas revolucionarias de interacción social. Y estaba regulado y pasaba digamos, pocas veces en el año. Sin embargo, Shakespeare es una especie de casi religión basada en estos ideales del carnaval. Entonces, un ejemplo que podemos dar de esta idea de inversión y como de burla de la autoridad es el final de la obra. Y en el final de la obra, estos simpatiquísimos personajes
llamados los mechanicals, los actores, estos actores muy malos, hacen una versión frente, o sea, en el casamiento se solía hacer como una festividad, digamos, como parte de la festividad del casamiento, se solía hacer obras de teatro, por ejemplo, o actos, etc. Y a estos se les ocurre, para elogiar y dar una especie de, como de alabanza a estas figuras de la ley, de las altas figuras de la aristocracia, se les ocurre hacer una tragedia, la tragedia de Pyramus y Thisbe. Y esta tragedia es una tragedia completamente como cliché y de la época clásica, sobre un amor que no puede ser, etc. Y de hecho la actúan tan mal al final de Sueño de una noche de verano, que todos los que están asistiendo a la obra se convencen, creen que es una comedia y se matan de risa. Entonces esta risa, una especie de risa ritual, risa obligada, de inversión, la tragedia, género hecho para imitación de lo alto, es transformado en una comedia, que es una especie de burla de lo bajo. Por lo cual, si nosotros vemos esta estructura de los personajes principales, y dicho sea de paso, una cosa que voy a decir es que Pyramus y Thisbe es una de las fuentes de Romeo y Julieta, una de las supuestas hipotéticas fuentes que toma Shakespeare para escribir Romeo y Julieta. Entonces, al mismo tiempo, esta burla de la tragedia en una comedia que trata del amor está un poco vinculada a el éxito absoluto que tuvo, digamos, Shakespeare con su obra Romeo y Julieta, y con el hecho de que las estaba escribiendo prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mostrar de esta estructura es esta idea de verticalidad, si se fijan, esta idea de alto, bajo, y esto, digamos, dentro del diseño de personajes, yo lo llamo el drama vertical. Y esto, digamos, toma en cuenta el hecho de que todos los aspectos del drama ya existen ahí, pero latentes en la relación entre los personajes, ¿no? Todo esto que describíamos de la relación entre Oberon y Titania, entre la relación cruzada con los héroes, digamos, de Teseo e Hipólita, que igual tienen un lugar secundario, la relación entre, digamos, las relaciones conflictivas de pareja detonan el drama, ¿no? Y le dan la fuerza dramática que tiene. Ahora, este drama vertical es una especie de diseño previo a la obra y necesita desarrollo, ¿no? Entonces, el desarrollo va a decantar en lo que yo llamo el drama horizontal. Es el drama sucesivo, el verdadero drama, el poner una acción atrás de otra y construir a través de una estrategia o de diferentes estrategias que uno puede adoptar, digamos, el verdadero drama. Entonces el arte de la transformación entre este drama vertical y el drama horizontal es parte del proceso de dramaturgia, y esta gran capacidad que tiene Shakespeare es una gran capacidad doble de diseño vertical y de diseño horizontal. Esas son herramientas que tenemos que aprender para poder dotar de energía a nuestro drama. Por supuesto, hay cuestiones que vienen intuitivas, ¿no? Primero, de haber visto drama, pero también saber analizar nos sirve para saber entender por qué algo nos gustó o no. Está bueno siempre ver con ojos como más ingenuos las obras y disfrutarlas, pero también el trabajo de aprender a hacerlas es un trabajo de salir de la ingenuidad, porque a través de la ingenuidad podemos caer en un montón de trampas amateur de las que tenemos que de alguna manera salir, digamos, a menos que seamos genios absolutos, lo cual no conviene creerlo, digamos. Ahora, vamos a analizar cómo Shakespeare hace esto, ¿no? Por qué es tan bueno en estos aspectos, y lo vamos a hacer justamente con Romeo y Julieta. Pero eso lo vamos a hacer en un próximo video. Así que suscríbanse si les interesó el tema, den like, así yo ya me entero de que gusta, etcétera, y sé cómo trabajar. De todas maneras, el capítulo de Romeo y Julieta lo voy a grabar a continuación, así que lo van a tener disponible seguramente casi al mismo tiempo. Muchas gracias. Suscríbanse.